Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia. Es la única razón por la cual yo estoy aquí enfrente. Solo es su misericordia, solo es su fidelidad, solo es su bondad, su perdón constante. Su perdón constante. Vamos a hablar un poquito acerca de la comunión que Dios nos permite tener con Él a través de su Hijo. Nosotros hemos sido rescatados de una vida sin sentido, ¿verdad? Haciendo muchas cosas, pero Dios nos ha rescatado y el propósito final, podríamos verlo así, es simplemente estar con Él y disfrutarlo a Él. El propósito de un día estar en los cielos, en una tierra nueva que no sabemos exactamente cómo va a ser, es estar con Él, es disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía. Entonces vamos a hablar de la comunión con nuestro Señor. Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites de poder reunirnos, de poder congregarnos, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos oírte a ti, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, para que tú tomes el control, Señor, y seas tú, Señor. Muchas gracias, Padre. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera leer es una introducción, es una historia que encontré. Quisiera leerla tal cual para no perder ningún detalle. Se las voy a leer. Dice, un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor reconocido, artista. Llegado el momento, se tiró el paño que velaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. ¿Se están imaginando más o menos? Dice, era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo en la pintura. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa había alguien que le respondiera. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura y fue a preguntar al artista. Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla? El pintor tomó su Biblia, buscó un versículo y le pidió al observador que lo leyera. El versículo dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es, respondió el pintor. Esta es la puerta del corazón del hombre, que solo puede abrirse desde adentro. Eso está precisamente en Apocalipsis 3:20, que vamos a este libro. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras generalmente se usan para describir o manifestar la actitud de Cristo o de Dios hacia el mundo entero o hacia la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Y sí
sí implican eso, porque es la actitud del Señor hacia todo el mundo. Pero aquí hay algo muy interesante, que estas palabras no van dirigidas a un grupo de personas que no conociera al Señor o que estuviera oyendo por primera vez el mensaje. Estas palabras se dirigen a una iglesia, a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes. Van dirigidos a creyentes que de alguna manera u otra manera la comunión con Dios se cortó, se levantó un muro o algo de alguna forma empezó a estorbar en esa comunión con Dios. Es muy interesante entonces. Es un mensaje para creyentes. Puede ser un mensaje para nosotros. Dice, vamos con el primer punto. Dios nos llama a la comunión. Ese es el primer deseo del Señor. Con los que no le conocen y con los que le conocen, con sus hijos. El deseo de Dios es tener comunión. Ese es el deseo del Padre, ese es el deseo del Hijo, comunión con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Es el Señor quien toma la iniciativa. Es el Señor quien está interesado en restaurar tal vez algo que se haya roto o se haya perdido. Es Él siempre que toma la iniciativa en la salvación, también en la comunión. Entonces, primer punto, Dios nos llama a la comunión. Vamos a un pasaje que está en el libro Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Creo que no, ¿verdad? Primera de... ¿Sí? Yo estoy en segunda, eso pasó. Bueno, 9, así es. Dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. El hecho de ser creyentes no es simplemente como tener una noción o una idea de que Él me ama y Él me acepta, sino es vivir diariamente en esa comunión, en esa convivencia con Él, en esa plática de todos los días con Él. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Tengo una definición de lo que significa comunión. Fíjense lo que involucra esta palabra. Unión o contacto entre personas. Participación en lo que es común. Compañerismo reconocido, y esto último me gustó, y gozado. Esa es la definición de la palabra comunión. Todo eso involucra unión o contacto entre personas, participación en lo que es común, compañerismo reconocido y gozado. A eso el Señor nos llama, a tener una participación con Él, al estar con Él. No solamente el reconocerlo, sino también en gozar de su compañía, de su fidelidad y de que Él está con nosotros interesados para guiarnos hasta los detalles más pequeños que podamos considerar en nuestra vida. Él nos llama a esta clase de comunión. Vamos a otro libro, Primera de Juan. Capítulo 1, verso 3. Dice,
Lo que hemos visto y oído, está hablando Juan, ¿verdad? Es el apóstol Juan, el discípulo. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, entre hermanos, con ellos, compartimos la misma fe, lo que está diciendo. Y luego, y en verdad, nuestra comunión, la de todos nosotros, es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Y lo que es muy importante acá notar es la palabra en presente. Es ahora. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sabemos nosotros que viene un tiempo futuro en donde vamos a estar con Él, como decía hace un momento. Va a llegar el momento en donde vamos a ser transformados, el Señor se va a revelar, se va a manifestar y nosotros vamos a estar con Él de una forma inimaginable. Imagínense qué significaría el estar con Él en ese lugar especial. Pero a veces tenemos como la noción de que es en ese momento en donde voy a entrar en contacto con Él solamente. Es en ese momento en donde lo voy a poder ver, es en ese momento en donde voy a poder disfrutar de su compañía, caminar con Él, estar con Él, hablar con Él. Pero lo que es importante acá en el versículo que acabamos de leer, que dice que en verdad nuestra comunión es ahora. Es ahora. Es presente. Esa participación, ese caminar con Él es posible hoy. Es posible en este tiempo, en nuestra condición. La vida cristiana empieza acá, en este lugar. O sea, para ser cristiano no lo vamos a hacer allá. O sea, para llegar allá, para llegar a la meta que es estar con Él en el cielo o en el lugar donde Él tenga, ¿dónde empiezo? Aquí. Aquí. Y el tiempo donde nos corresponda estar con Él, allá se perfeccionará lo que empieza en este lugar y empieza aquí. Yo aquí camino con Dios, es en este lugar, en este presente, en estas condiciones que estoy experimentando en mi vida, es aquí donde aprendo a caminar con Él, a convivir con Él, a tener comunión con Él. Y el tiempo cuando llegue allá se va a perfeccionar. Pero empiezo acá. No podemos hacer esa distinción. Para ser cristiano debo hacerlo hoy, aquí, ahora. No puedo llegar allá a no ser que parta desde acá. Es aquí donde yo parto. Es aquí donde nosotros empezamos y comenzamos la comunión con Él. Y no de allá. Es aquí y es ahora. Es ahora en donde nosotros podemos disfrutar de su presencia. Es ahora que nosotros podemos comunicarnos con Él. Es ahora en que podemos cantarle. Es ahora que podemos alabarle y adorarle. Escucharle es ahora. Es ahora que podemos caminar con Él. Participar de sus planes. Es ahora. Y de sus propósitos. Es ahora en donde nosotros podemos gozarnos de su compañía y su guianza. Nuestra comunión es con el Padre, es con su Hijo Jesucristo y es con su Espíritu Santo. Es ahora. Dios quiere esa comunión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí podemos ver el deseo del Señor para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición de estar con Él, nuestra voluntad de estar con Él. Pero hay una intención siempre del Señor. Le importamos mucho. Él nos ama mucho.
Y Él quiere que caminemos con Él esta vida. Él no nos deja solo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dado el Consolador, que nos guía a todas las cosas, nos enseña todas las cosas. El Señor nos ha dotado de su compañía y tenemos la capacidad de poder desarrollar esa comunión con Él. El Señor ya es el primer interesado. El primer punto, entonces, Dios nos llama a la comunión. Vamos al segundo. Sería entonces, a nosotros nos toca oír y abrir. A nosotros nos toca oír y abrir. Porque el Señor está haciendo como una petición. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. No es como que el Señor abriendo la puerta o gritando al oído de la persona. Es el Señor haciendo una invitación cordial. Pero ¿de quién depende? De nosotros. Decir, sí, Señor, quiero esa comunión contigo. Quiero aprender a vivir en comunión contigo. Quiero aprender a caminar contigo. Quiero aprender a oír tu voz. Quiero aprender a obedecerte, a seguirte. Depende de nosotros. A nosotros nos toca oír y abrir. Y regresando un poco al texto, ¿verdad? En Apocalipsis 3. Si a la iglesia, si a los creyentes le tocaba oír y abrir, los creyentes de este lugar, era porque no estaban oyendo. Y si el Señor pedía que se abriera la puerta, era porque la puerta estaba cerrada de alguna forma. Tal vez habrían dejado de oír. Y si el Señor hace como ese hincapié, si alguno oyere, si hay alguien que oyere, tal vez había, no sé, algo generalizado en este lugar histórico, en donde a lo mejor la gran mayoría estaba con el oído cerrado, con el corazón, con la puerta del corazón también cerrada. Entonces, habrían algunos estorbos que impedían esa comunión. Podemos pensar algunos nada más. Entonces a nosotros nos corresponde darle la entrada y el lugar a nuestras vidas. Como decíamos anteriormente, nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesús, nuestro Señor, con su Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 17 al 19, ahí habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pueden checarlo. También otro verso en 2 Corintios capítulo 6, 14, habla de otra situación en donde también nosotros como creyentes a veces podríamos llegar a tener comunión, pero con las tinieblas. Vamos a ver rápidamente ese, 2 Corintios 6, 14. Está hablando de varios temas, pero podríamos decirlo de una forma general de la comunión que se podría tener de algunos creyentes con las tinieblas. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión está la palabra? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía se puede encontrar entre Cristo y con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, ahí estamos viendo una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Había una comunión también con las tinieblas. Y obviamente aquí no está refiriéndose simplemente al tema de los incrédulos, de no unirnos, tenemos que amar, tenemos que saber convivir, tenemos que ser sabios. Pero está hablando de esa comunión en el sentido de participación, de vivir de estar en un estilo de vida o hábitos que son una comunión con las mismas tinieblas. Y en nosotros el Señor ha hecho depositar su Espíritu Santo. Por eso dice, ¿qué comunión tenemos nosotros? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? De alguna u otra forma, eso es como un estorbo en la comunión con Dios. Es un impedimento que está impidiendo esa plena comunicación e intimidad con Dios. El Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también puede ser contristado. Vamos a ver rápidamente Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser entristecido, contristado. Yo creo que como creyentes en esta condición y en este cuerpo creo que de alguna u otra forma constantemente vamos a entristecer al Espíritu del Señor, ¿va? Y el Espíritu Santo nos contrista de todo pecado, de todo lo malo. Y eso nos lleva al arrepentimiento y a ser conscientes también nuestra conciencia de que estamos cortando la comunión con el Señor. Estamos yendo por un camino que no es el que Dios desea y que finalmente nos va a perjudicar a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo viene muchas veces y contrista nuestro corazón. Pero es cuando nosotros no queremos oírle, no queremos escucharle y cerramos la puerta en donde lo podemos contristar. Vamos a otro pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, (5:19). Y aquí se ocupa una palabra en particular, dice, no apaguéis al Espíritu. Es decir, como que la actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros podría ser de alguna u otra forma apagada. En el anterior veíamos que puede ser contristado y aquí podemos ver que es apagada. Eso estaría siendo un estorbo como una muralla tremenda en nuestra comunión con el Señor. Porque es con mi voluntad que le digo, no quiero oírte,
no quiero oírte. El Señor insiste, el Señor nos habla. Nosotros no quiero oírte, cierro la puerta, quiero seguir mi vida. Como que estamos a veces como en los dos lados. Soy creyente, pero no te escucho, Señor, pero quiero vivir para mí. Y con esa actitud constante podríamos pensarlo así. A lo mejor es un tema para estudiar más a fondo tal vez. Pero con esa actitud continua lo que podríamos llegar a hacer es apagar su obra. El Espíritu Santo puede ser contristado y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Es un tema que a veces da temor. Señor, que no sea así en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a oírte. Háblanos, Señor. Sácanos, Señor, de cualquier condición en donde estemos como enfriados de alguna forma en nuestra mente, en nuestra conciencia. Sácanos de ahí, Señor. Despiértanos, Señor. Avívanos, Señor. Porque no es nuestro deseo caminar así, vivir así. Pero el remedio es muy sencillo. Es la confesión, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Es su fidelidad lo que nos sostiene, lo que nos mantiene. Ahí está el remedio. Es la confesión, el arrepentimiento. Y podríamos pensar que esto sería lo que permitiría la fluidez y la restauración en la comunión que de alguna forma se rompió. A lo mejor este sería el oír y el abrir de la iglesia en Apocalipsis, a la cual el Señor le decía, si alguno oyere mi voz y abre la puerta. Tenía que ver con el reconocer la condición propia. Tiene que ver con el arrepentimiento, con confesar en el sentido de reconozco, Señor, ayúdame, restáurame. Es esa actitud la que restauraría esa comunión perfecta a la cual el Padre ha determinado que tengamos con Él. Este podría ser el abrir de adentro del corazón del hombre. El reconocimiento y el arrepentimiento de la indiferencia. Porque si vemos, por ejemplo, regresando a Apocalipsis capítulo 3, podemos ver desde el capítulo, desde el verso 14. Es un mensaje fuerte que el Señor le habló a esta iglesia. Y nosotros, podemos aprender también de esta situación. Dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Le dice a esta iglesia que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Pero son palabras fuertes, pero es con una actitud tremenda, porque dice luego el 19,
una actitud de amor y de búsqueda de Dios por sus hijos, porque dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, le dice a la iglesia, sé celoso y arrepiéntete. Entonces, esta comunión rota tenía que ver con las actitudes también de los creyentes en este lugar. Entonces el oír y abrir es el arrepentimiento. Señor, he caminado mal, te he contristado, he apagado tu voz en mi vida, ayúdame. Y es eso lo que restauraría la fluidez, simplemente la parte nuestra que nos toca. Es decir, sí Señor, yo quiero tener esa comunión contigo. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, obra otra vez, renuévame otra vez, transfórmame otra vez. Es esa actitud lo que permite nuevamente disfrutar de esa comunión plena. Y el Señor le dice a esta iglesia, ¿no? Como leíamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A lo mejor, como podemos ver el contexto acá un poquito, los muros que se levantaron, podemos ver que tenían que ver con orgullo, con autosuficiencia. Porque dice, yo soy rico, no necesito nada. Es como la actitud de yo no te necesito, Señor. Yo lo puedo hacer todo por mi cuenta. Podemos ver, aquí pudo haber sido eso, alguno de los muros. La autosuficiencia, la indiferencia, el orgullo, que se levantaron como un muro y rompían esa comunión. Y el Señor les dice, sé pues celoso. Esta palabra nada más quiere decir reafirma tu fervor. Sé celoso y arrepiéntete. Es la fidelidad del Señor. Finalmente estas palabras vienen con ese deseo y esa intención fuerte de Dios por restaurar esa comunión con sus hijos. Ese es el corazón. Yo quiero comunión contigo. Yo quiero comunión contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que disfrutes de mi compañía. Y yo quiero disfrutar de tu compañía. Entonces, hermanos, a nosotros nos toca oír y abrir. Recuerdan, el primer punto fue Dios nos llama a la comunión. El segundo, a nosotros nos toca oír y abrir. Y el tercero, le puse así, cenando juntos. Hay que notar algo acá hermoso. Vamos a leer nuevamente el 20 del capítulo 13. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Fíjense que el tiempo en la cultura israelita, ¿va? El tiempo de la cena era un tiempo de convivencia, era un tiempo especial, donde se disfrutaban unos y otros. Y el Señor ocupa este ejemplo de una cena. Voy a cenar con Él. Podemos ver ese deseo del Señor de convivir con nosotros. Cenaré con Él, aquel que me oye, aquel que abre la puerta de su corazón, me da la bienvenida, yo voy a venir con Él, voy a cenar con Él. Y hay algo muy interesante porque no termina solamente ahí. No dice, entraré a Él y cenaré con Él. Sino dice, y Él conmigo. Entraré a Él y cenaré con Él. Y Él
conmigo. La palabra cenaré está, como hemos visto, usada metafóricamente. Es de la comunión espiritual entre Cristo y el creyente. Cenaré con Él y Él conmigo. Es esa comunión de amistad en donde se disfruta mutuamente de la compañía del otro. Fíjense, lo que denota ahí es donde Cristo disfruta de estar con nosotros, pero también es de nosotros que disfrutamos estar con Él y estar en comunión con Él. Esa es la comunión perfecta, donde ambos lados quieren esa comunión, desean esa comunión y se manifiesta algo precioso. Vivir en comunión es el deseo del Señor. Que vivamos en comunión, que oigamos constantemente su voz, que cuando fallemos, que cuando pequemos, podamos mirarle a Él, encontrar arrepentimiento, encontrar el perdón en Él y seguir caminando, pero no poner un estorbo, no poner una muralla en nuestra comunión con Él. Sería el ser nada sin comunión con Él. Cenando juntos. Qué hermoso el cuadro, cómo termina este verso. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, ¿cómo hemos estado caminando? Continuamos caminando en comunión con Él. Continuamos preguntándole a Él, depositando nuestra confianza en Él, teniendo tiempos aparte con Él, de abrir nuestro corazón, de expresarle nuestros sentimientos, de expresarle nuestros temores, nuestras dudas, nuestras confusiones. Continuamos manteniendo ese tiempo de abrir nuestro corazón a Él y tener ese canal fluido, libre, para hablar con Él y presentarnos delante de Él tal como somos. Y estamos permitiendo que en esos tiempos también Él nos hable, nos transforme, nos dé dirección, nos guíe, nos fortalezca, nos anime, nos abrace con su amor, nos levante, nos restaure. Esa es la vida continua que tenemos que buscar. Comunión. Es presente, es ahora. Hermano, quisiera que podamos meditar en esto. No sé si alguien pudiera acompañarme y pues hablar con el Señor. Tomar este tiempo ahí cada uno en nuestros lugares y si el Señor está hablándonos, podamos ponernos a cuentas con Él. Si nos hemos dado cuenta que no estamos caminando en esa comunión, que podamos decidir, meditar, reflexionar en esto e iniciar hoy mismo. Porque ese es el deseo del Señor, a eso nos llama el Señor. Y aquí yo estoy llamando. Porque mi deseo es tener comunión contigo. Son las palabras del Señor. Ese es el deseo de Él.